Un saludo al misionero Miguel Bermúdez Marín y todos los ministros, hermanos y hermanas reunidos en la iglesia La Voz de los Dos Olivos, iglesia que pastorea el reverendo Ángelo Salas allá en Santa Cruz, Bolivia, y todos los ministros, hermanos y hermanas también que están conectados a través del satélite Amazonas o internet, hoy viernes 3 de noviembre de este año 2023. Para esta ocasión buscamos en el Evangelio según San Lucas capítulo 7 verso 11, que es la escritura que usó nuestro hermano William en este tema que estaremos viendo y escuchando, la presencia de Jesús, que fue predicado el 6 de diciembre del 2013 en Calley, Puerto Rico. Y nos dice San Lucas capítulo 7 verso 11, dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Y ahí escribe al lado: profeta. La presencia de Jesús. Ese es el tema del mensaje que estaremos viendo y escuchando en esta ocasión, predicado por el Dr. William Soto Santiago, aquí el 6 de diciembre del 2013, aquí en Calley, Puerto Rico. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Nos dice en el mensaje Rompiendo Barreras, parte 3, que fue predicado el 30 de noviembre de 1996 en Cristianápolis, Brasil. Nos dice: ahora Cristo viene clamando a gran voz. Es una gran voz de trompeta. Es la voz de Cristo con el mensaje del Evangelio del Reino, clamando. Y nos dice que clama como cuando ruge un león y 7 truenos emiten sus voces. Ahora, ¿por qué clama como cuando ruge un león? Porque no viene como cordero, sino que viene como león. Como cordero tenía que ser un balido, no un clamor como un león. En el mensaje advertencia luego el juicio, en la página 40, nos dice el reverendo William Branham: ¿no le aman ustedes? Piensen en lo que somos. Miren cuán lejos estamos en la carretera, amigos. Solo miren atrás a la carretera más allá, en los días de Lutero y de Wesley y a través de las edades. Miren aquí en donde estamos, justamente aquí en el tope de la pirámide. Y ahí dibuja una piedra angular. Justamente aquí, donde Dios lo ha probado, donde la Biblia ha sido perfectamente revelada a través de los 7 sellos, esperando solo por aquellos 7 misterios, que escribe los 7 truenos, justamente al final, en la venida del Señor y el rapto de la iglesia que podría suceder antes del amanecer. Y escribe los truenos en la venida del Señor. Y al lado también escribe la carretera del Rey. Y ahí al final también, antes del milenio, día del reino milenial en la dispensación del reino. Y también ahí en la página
del frente, ahí escribe: el rapto es igual, antes del amanecer del milenio. Arriba escribe: del amanecer del milenio. Y ahí abajo escribe: no lo harán los que estén en pecados e incredulidad. Y sigue diciendo nuestro hermano William: ahora 7 truenos emiten sus voces, la venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, clamando como cuando ruge un león, o sea, clamando con el mensaje del Evangelio del Reino, representado en la gran voz de trompeta. Vean ustedes, produce 7 truenos. Cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Es como cuando un avión rompe la barrera del sonido, que seguidamente se escuchan unas explosiones, unos truenos. Es que ha sido rota una barrera, la barrera del sonido. Y ahora aquí, con la venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, encontramos que la barrera del razonamiento o de la razón y otras barreras son rotas. Ahí tenemos esa explosión consecutiva por 7 ocasiones. 7 truenos emitiendo sus voces, con la venida de Cristo clamando como cuando un león ruge, porque están siendo rotas todas las barreras que tienen que ser rotas. Hay un escrito de la escritura de Mateo 14, verso 14 al 21, de esa escritura que lo colocaron en un estudio bíblico, y allí él dice: cuando anochecía, San Mateo capítulo 14, verso 14 al 21, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los de ellos, a los que, vamos a ver aquí, estoy leyéndolo del estudio, pero vamos a irnos, ahí le falta, parece una parte, San Mateo 14, verso 14, dice: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él escribe allí: hoy el maná escondido, los 7 truenos y el 7º sello. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Allí vean cómo él representa esos 5 panes y los 2 peces en el maná escondido, en los 7 truenos y el 7º sello. Sigue diciendo más adelantito en ese mismo mensaje: ahora podemos ver cómo el arcángel Gabriel estuvo presente en la tierra, dando a conocer esas buenas nuevas a ciertas personas que fueron elegidas por Dios para recibir esa revelación del cielo. Vean, Gabriel, nos dice el reverendo William Branham, que anunció la primera venida de Cristo, y dice: el arcángel Gabriel anunciará la segunda venida de Cristo. Y Gabriel allí dice que estuvo presente en la tierra.
allí estaba dando las buenas nuevas de la primera venida del Señor, y estuvo presente en este tiempo final, dando las buenas nuevas a esas personas que fueron elegidas por Dios para recibir esa revelación y así obtener el conocimiento de lo que estaría precursando. Y sigue diciendo el nacimiento de la primera venida del Mesías. O sea, esa era la revelación del cielo que trajo Gabriel. El nacimiento de la primera venida del Mesías. Sin embargo, esa revelación no fue dada al sumo sacerdote ni al concilio del Sanedrín, no fue dada a los doctores en divinidad, no fue dada a los teólogos de aquel tiempo, sino a personas sencillas. En el mensaje ¿Quién es este?, en la página 9, nos dice, en la párrafo 49, dice: y no ha cambiado nada hoy, pues el Espíritu Santo está precursando la venida del Señor Jesús, y mientras el Espíritu Santo comienza a extenderse por toda la tierra, fuegos de avivamientos han comenzado por todo sitio, señales y maravillas han sido hechas, profecías han salido. Toda la plenitud de las bendiciones apostólicas han vuelto a la iglesia otra vez. Así que, como fue entonces, así es ahora. El espíritu del incrédulo aún grita: ¿quién es este? Vean allí donde dice: el Espíritu Santo está precursando la venida del Señor Jesús. Y escribe el Espíritu Santo, o sea, ese Espíritu Santo precursa la venida. Y el Espíritu Santo es el arcángel Gabriel. Y ese arcángel anunció allí la primera venida del Señor y anunciará, dice, la segunda venida, lo cual ya él lo cumplió. Ahora, siempre es el Espíritu Santo en medio de su iglesia, de edad en edad, y vean cómo ese Espíritu Santo estuvo manifestado en porciones en cada mensajero, luego vino manifestado en este tiempo final, trayéndonos esas buenas nuevas. Pero dice el hermano Branham que cuando ese Espíritu Santo que tenemos, vean, allí estaba en el hermano Branham, pero él dice, cuando ese Espíritu Santo que tenemos llegue ¿a qué? A encarnarse. Y ahí está la gran diferencia. ¿En la qué? En la persona de Jesucristo, o sea, en la segunda venida del Señor. Entonces le coronaremos como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora sigue diciendo nuestro hermano William: Cristo decía en su ministerio: Señor, Dios del cielo y de la tierra, Padre, te alabo porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. ¿Qué cosas estaban ocultas de los sabios y entendidos? La primera venida del Mesías. Y aquellos hombres sencillos que creían en Jesucristo estaban viendo, entendiendo que en Jesús se estaba cumpliendo la venida del Mesías, la venida del Rey de Israel, que tanto había sido prometida en la Escritura y de la cual se hablaba en medio del pueblo hebreo. Y la esperanza del pueblo hebreo estaba en la venida del Mesías, y todavía está en la venida del Mesías. En el mensaje ¿quién dicen ustedes que es este?, nos dice el reverendo William Branham en la página 7 y 8, en la página 7 dice, vamos a ver aquí, ahora eso es lo que se hizo allá en esos días
Ellos habían estado orando, ellos habían tenido toda clase de grandes líderes, ellos habían estado bajo gobiernos, ellos habían estado bajo reinados, ellos habían estado bajo todo, jueces, pero ellos sabían que había solamente una cosa que podía salvarlos. Esa era la venida del Mesías. Y el Mesías significa el ungido, un ser humano que era ungido. Entonces, el ser humano ungido con la palabra hecha carne entre nosotros. Y cuando Él vino, Él no era exactamente conforme al gusto que ellos lo querían, no el gusto que ellos tenían, que Él debería de venir. Así que por lo tanto, ellos clamaron: ¿quién es este hombre? ¿A qué se debe todo este ruido? Un montón de campesinos allá a la puerta rompiendo las palmas y Él dijo: hazlos que se callen, nos ponen nerviosos de la manera que ellos levantan sus voces y gritan y hacen alboroto. Él dijo: si ellos se callan, estas rocas gritarán inmediatamente. El tiempo estaba desenvolviéndose, la profecía estaba cumpliéndose. Con razón, el león ha rugido. ¿Quién no temerá? Y Dios ha hablado. ¿Quién puede impedir profetizar? No, si Él no era conforme a nuestro propio gusto, si Él no es de la manera que nosotros lo quisimos, de la manera que nosotros pensamos que debería de venir, nosotros no lo recibiremos. En ese entonces eran sus credos que los habían alejado tanto de la palabra escrita. Ellos estaban tan lejos, fallaron en reconocerlo a Él, por quien ellos habían estado orando que viniera. Sus iglesias los habían alejado tanto, a tal grado que la misma cosa por la que habían orado estaba allí con ellos, y no era conforme al gusto de ellos. Y así que ellos no lo podían creer. Ellos tenían que apartarse de eso. Ellos lo echaron fuera. Solamente hay una cosa que usted puede hacer cuando encuentra a Cristo: o lo acepta o lo rechaza. Usted nunca puede irse neutral. Usted no puede hacer eso. Como algunas personas dicen: yo me quedo mejor en el medio y ni voy para un lado ni voy para el otro. O sea, ese es de los que está de los dos bandos. Pero dice: usted no puede hacer eso. Usted o lo acepta o lo rechaza. Usted no puede, no es de usted el hacerlo, simplemente es de esa manera. Sigue diciendo nuestro hermano William: en la actualidad, las personas que van a Israel encuentran que ellos están esperando la venida del Mesías, y ellos dicen que están esperando un profeta, porque el Mesías será un profeta. Ahora, para algunas personas eso suena un poco raro, pero la promesa es que el Mesías será un profeta. Eso está en el libro de los sellos, en la página 450 y 451, está hablando él con un rabino y dice, vamos a ver la 450. Entonces le pregunté, ¿de quién estaba hablando el profeta Isaías en el capítulo 9 y versículo 6? Pasa a la 451. Él contestó, estaba hablando del Mesías. Entonces el Mesías era un hombre profeta, ¿correcto? Respondió, sí, Señor, correcto. Y arriba escribe, el Mesías será un hombre profeta. Entonces le dije, muéstrame usted dónde fue que Jesucristo no cumplió todo lo que fue escrito del Mesías. Y además, dígame esto, ¿qué relación habrá entre el profeta Mesías y Dios? Él exclamó,
Él será Dios. Dije, correcto. Ahora, esta es la palabra. Y Dios es mi testigo, ese judío, parado allí con las lágrimas cayendo de sus ojos. Dijo, le oiré algún otro día. Y escribe el rabí llorando. Ahora vean cómo ellos están esperando que la venida del Mesías sea en un hombre, en un profeta. Sigue diciendo nuestro hermano William, la primera venida de Cristo fue la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, en carne humana manifestado, conforme a la promesa divina, en la persona de Jesús de Nazaret, este joven carpintero que nació en Belén de Judea y se crió en Nazaret, en un hombre de la construcción, o joven de la construcción, o un obrero de la construcción, un carpintero. Se cumplió la primera venida del Mesías. ¡Qué sorpresa para el pueblo hebreo! Era una sorpresa tan grande que no pudieron creer que una promesa tan grande se fuera a cumplir en un hombre tan insignificante como un carpintero de Nazaret. Pero se cumplió en ese obrero de la construcción, porque lo grande era lo que estaba dentro de aquel velo de carne. Ahora podemos ver que hubo un proceso hasta llegar Jesucristo a su ministerio cuando tenía casi 30 años. Tuvo un ministerio de 3 años y medio y al final murió en la cruz del Calvario, y su muerte fue una sentencia porque creyeron que él era un blasfemo y lo condenaron a muerte el sumo sacerdote y parte del concilio del Sanedrín y de los sacerdotes. ¿Cómo? Allá le llamaron que era un blasfemo, que era un hijo ilegítimo y muchas cosas más. Y vean, eso es lo mismo que se repite en su segunda venida. Y pidieron al gobierno romano que ejecutara esa sentencia, dándole la pena máxima, que era la muerte en la cruz del Calvario. Como decir en algunos países, la pena de muerte en una silla eléctrica. Más adelantito de ese mismo mensaje dice, ahora miren ustedes, la primera venida de Cristo cumplida en un joven carpintero de Nazaret, en un obrero de la construcción, eso no es razonable a la mente humana, pero es la verdad divina que había sido prometida para ser cumplida en aquel tiempo. En el mensaje de los ungidos de los últimos días, en la página 65, nos dice, de la manera que Yanes y Jambres se resistieron a Moisés, la palabra ungida de la hora, así también estos hombres, hombres ungidos, resisten a la verdad. En el mismo día en que el Hijo del Hombre es revelado, Apocalipsis 10, del 1 al 7, léanlo en la casa, el mensaje del séptimo ángel abriendo los sellos, que es el ángel, no es el Hijo del Hombre, pero el mensajero está revelando al Hijo del Hombre. Y escribe el ángel, y escribe el Hijo del Hombre revelado en su ángel. El Hijo del Hombre revelado en su ángel. El mensaje del séptimo ángel abriendo los sellos, que es el ángel no es el Hijo del Hombre, pero el mensajero está revelando al Hijo del Hombre. Ahora lo pueden separar. Allí es donde parece ser tan difícil para ustedes. No es el Hijo del Hombre mismo, pero el séptimo ángel, el séptimo mensajero está revelando al pueblo el Hijo del Hombre porque ha dejado el forro. No lo pueden organizar. Es el grano mismo de nuevo. Y en ese día, Yanes y Jambres resistirán, ungidos, creyentes manufacturados e incrédulos. La iglesia formal y los pentecostales estarán opuestos, opusestos al grano verdadero, o estarán opuestos al grano verdadero, pero déjenlos, su insensatez será hecha manifiesta como fue también con aquellos. Ahora entienden. Y él escribe los falsos
Yanes y Jambres o Yambres es igual, incrédulos y manufacturados. Y también escribe: los pentecostales estarán en contra de la novia. Y al frente escribe, refiriéndose a esa página, escribe: los incrédulos y los manufacturados estarán en contra de la novia. Sigue diciendo: ninguna otra persona, en el mensaje que estoy leyendo del hermano William, ninguna otra persona fue hallada cumpliendo las promesas de la venida del Mesías. Ninguna persona fue hallada que cuadraba con las promesas mesiánicas prometidas para ser cumplidas en la primera parte de la semana 70, excepto Jesús. Pero era tan sencillo que ellos decían: no reinará este sobre nosotros. O sea, a este no lo queremos, no nos gusta, aunque diga que es el Mesías. Y aunque todos digan que está en el tiempo preciso de la semana 70, y aunque no hay otro que haga las cosas que él hace, a este no lo queremos, y no lo recibimos como el Mesías prometido, no lo recibimos como el Rey de Israel. Pero benditos todos aquellos que lo recibieron, porque son benditos los que reciben al enviado de Dios, el cual viene en el nombre del Señor. Benditos fueron aquellos que lo recibieron en su venida allí y los que lo recibieron durante toda la dispensación de la gracia. Y en este tiempo final, benditos son los que reciben al cumplimiento de la segunda venida del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor, y benditos los que lo reciben también, porque el que recibe a profeta en nombre de profeta, merced, o sea, recompensa de profeta recibe bendición, recibe la bendición de ese profeta que trae de parte de Dios para el pueblo. Por eso Cristo bendecía a sus discípulos, a todos los que creían en él. Para ellos el misterio de la primera venida del Mesías estaba abierto. Ellos reconocían por revelación del cielo que Jesús, aunque era un hombre sencillo, un obrero de la construcción, era el cumplimiento de la primera venida del Mesías. Y nadie podía hacer aquellas cosas que él hacía, excepto Jesucristo. En el mensaje que estuvimos leyendo, titulado ¿Quién es este?, en la página 6, abajo, pasando a la 7, dice: entonces, mientras ellos esperaban que algo sucediera, fue algo triste el que muchos de ellos en aquella Pascua no lo vieran, aunque sabían que algo iba a suceder. Sin embargo, no lo vieron, y así será en la venida del Señor. Hay tanta gente intranquila hoy en día, que sabe que algo está listo por acontecer, pero jamás lo verán, pues Él vendrá en la quietud de la medianoche a tomar a su pequeña iglesia que está anhelando, esperando con expectación el poder verle a Él. Esos son aquellos por los que Él vendrá y se llevará. Son aquellos que al recibirlo reciben merced de profeta, o sea, recompensa de profeta reciben. Más adelantito sigue diciendo en este mismo mensaje: eran ángeles ministradores de la palabra de Dios a los herederos de salud, ángeles ministradores hechos carne humana en medio de los seres humanos. Eran los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, porque en ellos estuvo el Espíritu de Dios en la manifestación correspondiente a cada edad. Pero ese otro ángel, que era diferente a los demás, también tenía que venir a la tierra para el cumplimiento del 7º sello, velándose en carne humana y luego revelándose por medio de carne humana a los hijos de Dios en el cuerpo místico del Señor Jesucristo. El precursor de la segunda venida de Cristo nos dijo en el libro de los sellos, página 469, que ese ángel, diferente a los demás,
era el que tenía el séptimo sello, o sea, tenía la segunda venida de Cristo. Y vamos a buscar un momentito allí, esa página 469, donde nos dice del libro de los sellos. Y notaron que dije que uno de esos ángeles era muy raro, me pareció muy distinto a los demás. Estaban en una constelación con 3 a cada lado y uno arriba, y el que estaba a mi lado, contando desde la izquierda hacia la derecha, ese sería el séptimo ángel. Él era más brillante y significaba más para mí que los demás. Les dije que tenía el pecho así robusto y estaba volando hacia el oriente. Les dije también que me levantó, me alzó. ¿Se acuerdan? Ahora aquí está. Era el que tenía el séptimo sello. Y escribe: Moisés y Elías tiene la segunda venida de Cristo. Lo cual he mantenido como una pregunta en mi mente toda mi vida. Y escribe él la pregunta allí: ¿quién será el hombre en quien se cumpla la segunda venida? En signo de pregunta. Amén. Los otros sellos significaron mucho para mí, desde luego, pero ustedes no se imaginan lo que ha significado este séptimo. Y escribe: la segunda venida del Señor. Y sigue diciendo nuestro hermano William: y también nos dijo por la página 472 del libro de los sellos que el séptimo sello es la segunda venida de Cristo. Sería como el nacimiento de Juan el Bautista y como el nacimiento de Jesucristo allá en Belén de Judea. O sea, que tiene que venir por medio de un nacimiento, tiene que venir por medio de un nacimiento el séptimo sello. Eso está en la página 472, donde nos dice en una partecita aquí: será de una manera tan humilde, uno pensaría que una cosa tan tremenda sería revelada ya en el Vaticano, pero más bien viene en el Vaticano, escribe en el Papa, pero más bien viene y dice con Moisés y Elías, como vino Juan el Bautista, viene como el nacimiento de nuestro Señor allá en un establo. Gloria a Dios, la hora está a la mano, aquí estamos, oh hermanos. Sigue diciendo: ahora, la pregunta es, ¿para qué tiempo nacería el velo de carne donde estaría manifestado ese ángel que era muy diferente a los demás? ¿Cuándo sería su nacimiento según la carne, o sea, por medio de papá y mamá? Y luego, ¿cuándo sería su nuevo nacimiento? Su nuevo nacimiento en el cuerpo místico de Cristo, por medio de creer en Jesucristo y recibir su Espíritu Santo. Y luego, ¿cuándo sería el nacimiento del ministerio que Cristo operaría en él? ¿Cuándo comenzaría a operar ese ministerio el ángel que era diferente a los demás? ¿Y cuándo será la adopción de ese ministerio? ¿Y cuándo será la adopción de ese mensajero en el reino de Dios? Porque una cosa es la adopción de un ministerio y otra cosa es la adopción de un hijo o una hija de Dios. Con la adopción de los hijos e hijas de Dios tendremos el cuerpo nuevo, pero la adopción de un ministerio encontramos que es como fue en el monte de la transfiguración. Allí encontramos a Cristo siendo adoptado. Vean, ahí nos coloca esa parte, la cual fue cumplida en la primera venida del Señor, en el monte de la transfiguración, cuando Jesús estaba siendo adoptado para luego llevar a cabo la obra por la cual fue enviado, por la cual fue cumplida en él la primera venida del Señor, lo cual fue dar su vida allí en la cruz del Calvario, como el sacrificio por los pecados. Y allí estaban Moisés y Elías hablando con él, lo cual en este tiempo final es paralelo. Tienen que estar los ministerios de Moisés y Elías para la adopción de los hijos e hijas de Dios. Y también está ahí mostrando la adopción de ese ministerio que está en el instrumento de este tiempo final.
y aquello mismo que fue visto allá en la venida, y aquello mismo que fue visto allá es la venida del reino de Dios y el Hijo del Hombre viniendo en su reino con sus ángeles, o sea, con los ministerios de Moisés y Elías. Los ministerios de Moisés y Elías tienen que ser vistos manifestados en carne humana, en la venida del Hijo del Hombre, en la venida de Cristo conforme a las profecías. En la página 42 del libro de citas, ahí pueden ver esa parte allí, donde en esa porción nos muestra lo que sucedió y el orden de la venida del Hijo del Hombre glorificado, párrafo 345, luego lo pueden leer del libro de citas de la página 42. Sigue diciendo, ahora, ¿habrá una sorpresa como la hubo 2000 años atrás? Para el mundo religioso de aquel tiempo era una sorpresa que la venida del Mesías no la veían cumplida en medio del pueblo hebreo, pero estaba un grupo de personas que proclamaban que ya estaba cumplida la venida del Mesías y tenían como instrumento en el cual estaba cumplida la venida del Mesías para ellos a un obrero de la construcción, a un carpintero. Vean, ya para un grupo de personas, ellos ya tenían a ese instrumento, ya estaban señalándolo como el cumplimiento de la venida del Mesías. Para el mundo religioso de aquel tiempo era una sorpresa. Era una sorpresa que la venida del Mesías no la veían cumplida en medio de ellos. Pero había un grupo de personas que sí, para ellos ya estaba siendo cumplida esa promesa. Podían decir los líderes religiosos, ese es un buen líder para una unión de obreros, pero para ser el líder de Israel como rey, no tiene las calificaciones. Según ellos no las tenían, pero según la palabra sí las tenía. Y esa palabra la hemos como que escuchado. Nuestro hermano Miguel nos ha hablado de varias ocasiones que le han dicho a él, ministros y hermanos también, que le han dicho, pero es que ese no reúne las calificaciones para hacer el cumplimiento de esa tan semejante promesa. Imposible. Pero vean, según ellos no las tenían, dice allí, pero según la palabra sí las tenían. Y un sinnúmero de cosas más que hablaban allí de Jesús, lo cual vemos también siendo habladas tantas cosas en contra del cumplimiento de lo que Él prometió. Y más del 99% que hace eso son personas que también creen en esa promesa, pero no les gusta la forma en que Dios la está cumpliendo. Entonces la combaten. Entonces vienen a ser personas que cumplen la otra parte de las Escrituras, como lo fue en el tiempo de Moisés, Yanes y Jambres, como lo fue también allí Coré, Datán, Coré y Abirán. Vean, siempre hay esos tres grupos cuando ocurre esos avivamientos, y más el avivamiento del cumplimiento de la venida del Mesías. Según ellos no las tenía, pero según la palabra sí las tenía, porque el que estaba dentro de él era el ángel de Jehová, el ángel del pacto, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en el cumplimiento de su primera venida en carne humana, la primera venida del Verbo en carne humana en toda su plenitud. En el mensaje del tercer Éxodo, en la página 35 nos dice, pero la incredulidad alcanzará a la razón. Eso es lo que eso hizo. Ahora, ¿lo captan ustedes? La incredulidad confía en razonamientos, una cosa del día presente. La fe no lo hará.
Él escribe: la incredulidad confía en el razonamiento. La fe no lo hará. La fe mira en la palabra, pero la fe se coloca a sí misma sobre la roca inmovible, la palabra eterna de Dios. Amén. La fe no mira el razonamiento. No importa cuánto usted puede demostrar que sería mejor. Si la palabra dice no, la fe descansa allí. Ese es el santuario del lugar del descanso de la fe. Vean, y escribe: el lugar de descanso de la fe es la palabra. Vean, no importa cuántos líderes religiosos puedan decir y puedan demostrar que sería mejor otra manera y que no es así de esa manera. Si la palabra dice que eso es de esta manera, pues el escogido con esa fe descansa allí en eso. El descanso de la fe es la palabra. Ahora sigue diciendo nuestro hermano William: todo era sencillo y vino a ser parte del común del pueblo, vino a ser parte de la vida diaria del pueblo. Todo este gran evento de la primera venida de Cristo era uno más de en medio del pueblo, pues la profecía decía: de en medio de vuestros hermanos os levantará el Señor, profeta como yo, a él oiréis. Tenía que ser uno que estuviera en el ambiente mismo del pueblo, que comiera como comían los demás, que durmiera como dormían los demás y que hablara como hablaban los demás. No uno que se fuera a pulir para tratar de venir hablando bonito para que dijeran los grandes líderes religiosos: este es el ungido de Dios, este es el Mesías de Dios. Ahora podemos ver que se cumplió la venida del Mesías en Jesús, el carpintero de Nazaret. Los líderes fariseos y saduceos decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, el carpintero de Nazaret? ¿No conocemos nosotros a José y a María y a sus hermanos también? ¿No están ellos con nosotros también aquí? Ahora, ¿cómo puede él decir que es el Mesías? Vean, y todo eso lo repiten en este tiempo final actualizado. Ellos allí tenían que recibir el cumplimiento de lo que ellos estaban esperando, pero no era para los líderes religiosos de aquel tiempo, ni incrédulos y diferentes personas que no lo recibirían de esa manera. Era para los escogidos de Dios que estaban esperando, anhelando la venida y el cumplimiento de esa promesa. Dice: ¿cómo puede él decir que es el Mesías? Pero era el Mesías, y él dio testimonio que era el Mesías, mostrándolo con la Escritura, con las promesas correspondientes a aquel tiempo, porque la venida del Mesías es identificada en y por la Escritura, y por eso Cristo usaba la Escritura y mostraba las promesas de la primera venida del Mesías, y les decía: hoy se ha cumplido esta Escritura delante de ustedes. Él mostró que era el hombre ungido, el profeta ungido por Dios para ese tiempo, para el cumplimiento de la venida del Mesías. Y podrán decir: mira, ni eso lo hizo el hermano Branham, ni eso se atrevió a hacer nuestro hermano William Soto Santiago, y se viene y se atreve a hacer esas cosas o a hablar esas cosas, porque en ninguno de ellos estaba cumpliéndose la parte final del cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Tan sencillo como eso. Tenía que ser hablado por medio de aquel en donde Dios estaría cumpliendo esa promesa en medio del pueblo. Ahora vean cómo en la página, vamos a ver aquí, en el libro de citas, en el párrafo 519 de la página 59,
párrafo 519, una partecita aquí. Tan pronto como su ministerio fue acabado, el Mesías se presentó él mismo. Tan pronto como esta gran persona que vendrá en los últimos días acabara su ministerio, el Mesías se presentará él mismo. Y escribe: cuando termina su ministerio, el Mesías, y escribe el ungido allí, aparece, se presentará él mismo. ¿Cómo fue? En la primera venida del Señor. Sigue diciendo: él dio testimonio y dijo que el Padre también daba testimonio. Y no era su propio testimonio solo, sino que también el testimonio del Padre y el testimonio de la Escritura. Por eso les decía: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así es para la segunda venida de Cristo también. Él decía: si ustedes no creen en mí, crean a las obras, porque ellas son las que dan testimonio que Dios me ha enviado. Daban testimonio las obras que él hacía, que Jesús era el Mesías, porque esas obras que él hacía eran las obras que la Escritura decía que el Mesías haría en su primera venida. Y para la segunda venida de Cristo, las obras que serán hechas en el cumplimiento de su venida estarán dando testimonio del cumplimiento de la segunda venida del Mesías. El pueblo hebreo está esperando un profeta, y cuando venga ese profeta dirán: esto era lo que nosotros estábamos esperando. Un profeta ungido con el Espíritu de Dios, ungido con el Espíritu del Creador de los cielos y de la tierra, un hombre donde esté Dios morando en Espíritu Santo. Eso es lo que está esperando el pueblo hebreo en el cumplimiento de la venida del Mesías, para sentarse en el trono de David y reinar sobre el pueblo hebreo. Y eso es lo que ellos van a recibir, lo cual encontramos en la página, vamos a ver aquí, página 22 del libro de citas, párrafo 176, donde dice: y allí están esos dos testigos, y cuando ellos atormenten al mundo con sus predicaciones y reúnan otra vez a los judíos, trayéndolos a arrepentimiento, trayéndolos otra vez a que crean, cuando vean a Jesucristo viniendo por la novia, ellos dirán: mirad, este es el Dios a quien esperábamos, este es Él, pero Él no viene por ellos, viene por su novia. Y abajo, al final dice: la misma cosa, esos judíos van a tener el gran tiempo de batalla antes de la venida, ahora de la persecución, corriéndolos otra vez a la patria natal. Los lleva a ellos como un montón de ovejas otra vez al monte Carmelo allá. Cuando el Señor Jesucristo venga por su novia y ellos lo vean a Él, ellos dirán: ese es el que hemos esperado, allí está Él. Él se levantará con sanidad en sus alas. Ellos están esperando el cumplimiento de la venida del Mesías en un hombre en donde esté el Espíritu Santo morando en él. Y eso es lo que ellos van a recibir. Ellos no van a recibir otra cosa, ni les interesa otra cosa. A ellos les interesa un profeta ungido con el Espíritu de Dios en toda su plenitud, donde ellos puedan ver que el ángel de Jehová, el ángel del pacto, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, está ahí manifestado. Cuando ellos vean eso, lo van a recibir. Y eso lo van a ver en medio de la iglesia gentil, porque la iglesia gentil tendrá esa bendición en el día postrero, donde lo van a ver ellos obrar y obrando en este tiempo final en medio de la iglesia. La iglesia gentil, así como ha tenido a Jesucristo en Espíritu Santo en cada ángel mensajero, en la porción correspondiente a cada edad, siendo manifestado Cristo a través de carne humana en cada ángel mensajero, para el día postrero tendrá la manifestación final a través de carne humana en su ángel mensajero.
y ahí estará el ángel que era muy diferente a los demás. Recuerden, ángel mensajero es un hombre ungido con el Espíritu de Dios. Todos los mensajeros de las edades fueron ángeles mensajeros de Dios enviados a la iglesia del Señor, cada uno en la porción correspondiente a cada edad. Sigue diciendo, ese será el tiempo en que estará en carne humana ese ángel que era muy diferente a los demás. Ahora vean, dice, nos había hecho unas preguntas ahí al principio donde leímos hace unos minutos atrás, y aquí dice cuándo es que eso estaría cumpliéndose. Dice, vamos a ir un poquito atrás, donde nos habla, siendo manifestado Cristo a través de carne humana en cada ángel mensajero, para el día postrero tendrá la manifestación final a través de carne humana en su ángel mensajero, y ahí estará el ángel que era muy diferente a los demás. Ese será el tiempo en que estará en carne humana ese ángel que era muy diferente a los demás, y eso traerá las grandes bendiciones divinas para la iglesia del Señor Jesucristo, para producir la fe, para ser transformados y raptados en el día postrero, y para los muertos en Cristo ser resucitados. ¿Qué es lo que le traerá las grandes bendiciones divinas a la iglesia del Señor en este tiempo final? Para que así produzca la fe, para ser transformados y raptados, y para que los muertos resuciten. La manifestación en carne humana de ese ángel que era diferente a los demás. Esa manifestación de ese ángel en carne humana en medio de la iglesia es lo que va a traer esas grandes bendiciones divinas. Por lo tanto, tiene que estar en medio de la iglesia ese instrumento en donde ese ángel que era diferente a los demás se ha hecho carne. Sigue diciendo, ahora, el velo de carne será sencillo. Siempre el velo de carne es la parte sencilla o simple del programa divino. Es ahí donde tropiezan siempre las personas, porque esa es la parte de la simplicidad. Vean ustedes, la primera venida de Cristo en un joven carpintero de Nazaret, un obrero de la construcción, eso era el velo de carne en cuanto a su oficio o profesión. Pero en cuanto a lo que estaba dentro de él, era el creador de los cielos y de la tierra. En el mensaje ¿Quién es este?, en la página 10 también allí nos dice, párrafo 58, dice, pero vea, en el día de su visitación, disculpen, ellos clamaron, y escribe allí, la visitación es igual, su venida. En el día de su visitación ellos clamaron, ¿quién es este? Vea, Dios toma algo que parece no ser nada para hacer algo de ello. Eso es lo que hace a él ser Dios. Y cuando le vieron venir, cabalgando hacia la puerta, algunos de ellos dijeron, él es un gran hombre. Ellos dicen eso hoy en día. Hay escuelas de teología que enseñan hoy que Jesús fue un gran hombre, que fue un buen hombre. Algunos de ellos aún dicen que fue un profeta, o si él fue solo un profeta o un buen hombre, entonces estamos en nuestros pecados. Él fue más que un profeta, él fue más que un hombre bueno, aunque fue un hombre bueno, aunque fue un Dios profeta, pero él fue más que eso, él fue Dios manifestado en carne para quitar el pecado. Y vean, ahí nuestro hermano William nos habla y nos dice que él, aunque era un simple obrero de la construcción, el cual eso era en el velo de carne en cuanto a su oficio, pero en cuanto a lo que él era, vean lo que nos dice ahí el hermano Branham, aquí nos dice el hermano William, dentro de él era el creador de los cielos y de la tierra. Y sigue diciendo, ahora, para el tiempo final, lo grande será Dios, Jesucristo, manifestado,
pero lo sencillo será el velo de carne, el ángel del Señor Jesucristo, a través del cual Jesucristo en Espíritu Santo estará manifestándose en el cumplimiento de las promesas correspondientes al día postrero, a la segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Y muchas personas se confunden cuando se menciona el ángel del Señor Jesucristo. Las Escrituras, recuerden que tienen múltiples cumplimientos y usted tiene que comprender cuando se está hablando esa parte del ángel del Señor Jesucristo, a quién se refiere en ese momento que se está hablando y a quién se refiere cuando se está hablando del cumplimiento de la venida del Señor, de la segunda venida del Señor, como el león de la tribu de Judá. Porque será el cumplimiento del ángel del Señor Jesucristo en ese velo de carne, obrando, manifestándose Dios en este tiempo final para el cumplimiento de las promesas que corresponden a nuestro tiempo, y ya no como cordero, sino como león, en su obra de reclamo. Ahora, sigue diciendo nuestro hermano William, ahora, ¿para qué tiempo habrá nacido ese velo de carne humanamente hablando? ¿Por medio de un hombre y de una mujer? ¿Y para cuándo habrá nacido de nuevo? Lo único que sí podemos ver o pensar o averiguar es cuánto tiempo o años tendrá ese ministerio el año que viene, y cuánto tiempo tendrá el instrumento o velo de carne donde Dios esté cumpliendo esas promesas. Eso es más sencillo para averiguarlo, pero saber cuánto tiempo tendrá cuando comience la semana 70, eso es como saber en qué año hemos de ser transformados y raptados. Así que podemos ver que es muy importante conocer la forma progresiva en que Dios lleva su programa y va cumpliendo de etapa en etapa las cosas que Él ha prometido. Y más adelantito dice, ahora, el pueblo hebreo está esperando la venida de Cristo y el cristianismo está esperando la venida de Cristo. ¿No le pasará al cristianismo lo mismo que le pasó al pueblo hebreo en el día postrero? Que si Dios cumple esa promesa como cumplió la primera venida de Cristo en un obrero de la construcción, ¿la recibiría o la rechazaría el cristianismo? El pueblo hebreo rechazó el cumplimiento de la primera venida de Cristo en un obrero de la construcción, en un carpintero. No pudo creer que ese fuera el Mesías. No pudo creer que ese era el cumplimiento de las promesas mesiánicas. El cristianismo piensa o dice que ellos fueron unos incrédulos al rechazar a Jesús, el carpintero de Nazaret, como el Mesías. ¿Y qué si Dios hace lo mismo entre los gentiles y luego le da la oportunidad al pueblo hebreo? El pueblo hebreo va a decir lo mismo que dice el cristianismo acerca de los hebreos, que dicen que fueron unos incrédulos al no creer en aquel carpintero de Nazaret llamado Jesús, siendo Jesús el Mesías prometido. En el mensaje de Velando a Dios, nos dice en la página 21, pero abajo dice, pero desde Pentecostés, desde la crucifixión, cuando aquel velo se rasgó de arriba abajo para aquella generación, Jesús fue ese Dios velado. Y cuando Él murió en la cruz, y cuando Él murió en el Calvario, Dios envió fuego y relámpagos y rasgó aquel velo de arriba abajo, de forma tal que el asiento de misericordia se vio plenamente. Empero ellos estaban demasiado ciegos para poder verlo. Como Moisés dijo aquí, Pablo dijo, leyendo de Moisés, cuando Moisés es leído hoy,
todavía el velo permanece en sus corazones. Oh hermano, hermana, eso fue lo que hicieron los judíos cuando el velo fue rasgado y Dios estuvo a plena vista de ellos colgando en la cruz. Él estaba a la vista, pero ellos no pudieron verlo. ¿Será posible que los gentiles hayan hecho la misma cosa? Oh Dios, cuando ellos han tenido las edades de la iglesia, del Hijo de Dios. Él escribe abajo: en la segunda venida los gentiles hacen lo mismo que hicieron los judíos en la primera venida. Pero cuando ahora el velo de estas denominaciones y cosas, este velo de tradición que hemos tenido desde Pentecostés, cuando la tradición eclesiástica ha sido rasgada, las cosas que la gente solía decir, los días de los milagros han pasado y estas cosas, y Dios ha quitado el velo y lo ha traído a plena luz, y ellos están preparados para volverlo a crucificar. Así es exactamente. El Dios develado a plena vista, ellos debieron haberlo visto parado allí, pero les era muy común. Él era un hombre ordinario, ellos no pudieron verlo. Vea, allí estaba un hombre. Bueno, dijeron ellos, ¿este tipo de qué escuela viene él? Pero recuerden, cuando aquella lanza tocó su cuerpo, ese espíritu le abandonó el templo, la caja de sacrificio se viró y el relámpago como un látigo entró al templo y rasgó el velo. ¿Qué sucedió? Allí estaba su Dios colgando en la cruz, allí estaba su Dios colgando en el Calvario, y ellos estaban demasiado ciegos para verlo. Ahora vean, ahí dice, sigue diciendo nuestro hermano William, si Dios cumple las promesas del día postrero en la misma forma, por medio de un velo de carne simple y sencillo, habrá un impacto muy grande en esta tierra, porque nadie ha pensado en la posibilidad que nuevamente Dios cumpla la promesa de la venida de Cristo en un obrero de la construcción. Eso echaría por el piso todos los estudios teológicos relacionados a la segunda venida de Cristo. Echaría por el piso toda la teología del cristianismo con relación a la segunda venida de Cristo, y se encontrarían en la disyuntiva, se encontrarían en una situación muy difícil: colocar a un lado las ideas teológicas e interpretaciones teológicas con relación a la segunda venida de Cristo y tomar el cumplimiento de la segunda venida de Cristo, aunque no esté de acuerdo a las interpretaciones teológicas. O decir, nosotros nos quedamos con nuestra teología en cuanto a la segunda venida de Cristo y rechazamos el cumplimiento de la segunda venida de Cristo como está siendo proclamado. O lo rechaza o lo recibe. Si lo recibe, recibirá las bendiciones de este tiempo final, lo cual es la transformación. Si lo rechaza, estará rechazando las promesas de este tiempo final. Tan sencillo como eso. Y podrán decir, nosotros nos vamos a quedar con nuestro hermano William y su mensaje, o con nuestro hermano Branham y su mensaje. Los que se quedarán del grupo del hermano Branham, porque hay un grupo que sí va a subir y va a recibir esas bendiciones, y hay un grupo también que va a recibir las bendiciones en este tiempo final, pero hay otro que va a decir, no, nosotros interpretamos esto que él dijo y nos vamos a quedar con lo que él dijo que iba a hacer. O sea, van a tomar ese mensaje y lo van a interpretar a su manera. Pero cuando Dios cumple lo que precursó el reverendo William Branham y que lo que nos trajo ese poderoso arcángel, lo cual estaba él anunciando esas buenas nuevas de lo que sería el cumplimiento de la segunda venida del Señor, de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, entonces dice, no, eso no puede ser así. Nos quedamos entonces con esto, porque no puede ser eso el cumplimiento de la venida del Mesías.
Y otros podrán decir, no, ya eso se cumplió. Pero vean, dice, eso fue lo que hizo el pueblo hebreo en cuanto a los líderes religiosos. Eso fue lo que hizo el sumo sacerdote Caifás, el líder máximo de la religión hebrea. En el mensaje Tres Clases de Creyentes, en la página 17, nos dice, entonces, en segundo lugar tenemos al incrédulo. Hablemos de él un poco. ¿Qué es lo que hace el incrédulo? ¿Qué hace el creyente? Él acepta la palabra. Y así ha sucedido con los creyentes de cualquier raza y en todas las generaciones, desde Noé hasta hoy. Podríamos predicar 6 meses de avivamiento, y escribe Campaña, sobre eso solamente, presentando los distintos ejemplos de aquellos que creyeron. El creyente no tiene dudas. El creyente lo cree, sin importar cómo suena, o sin importar lo que los demás digan, o cuán imposible parezca ser. De todos modos, el creyente lo cree. Y escribe el creyente. ¿Qué cree? La palabra. Él no cree en los dogmas, sino en la palabra. No cree en denominaciones, sino en la palabra. No es lo que alguien diga, sino lo que la palabra dice. Ahora recuerden bien, ese es el creyente. El creyente no anda claudicando, él no anda diciendo, ¿cómo puede ser tal cosa? ¿Podría yo explicar esto? Ese más bien es el incrédulo. Al creyente no le importa lo que sea. Si es la palabra, entonces es la palabra. Correcto, ese es el creyente. Ahora, queremos estudiar acerca del incrédulo. Estos se sentían bien por cuanto les daban palmaditas en la espalda y les llamaban discípulos. Los que les gusta robar show y tratar de sentarse en las primeras filas y sacar pecho y que los mencionen, para eso son buenos. Por cuanto todo caminaba bien, ellos estaban bien. Pero cuando que ellos consideraban como un profeta, sabían que verdaderamente era un profeta, porque podía sanar a los enfermos, etc. Cuando él salió con la verdad y les llegó la reprimenda, lo cual era contrario a lo que ellos creían, entonces estos no pudieron recibir la palabra. Él escribe, los incrédulos es igual, los 70. Y abajo escribe, los incrédulos no pueden recibir la palabra. Vean cuando les llegó la reprimenda. Ellos podían recibir los milagros y hasta efectuarlos ellos mismos. Paso a la página 18. Pues ellos salieron y predicaron y lanzaron demonios y aún con todo eso, ellos eran incrédulos. Esto está en Lucas capítulo 10, donde él envió a los 70 de 2 en 2. Ellos lanzaron demonios de tal manera que hasta Jesús se regocijó y les dijo, yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. Ellos echaron fuera a los demonios y aún Judas estaba allí entre ellos. Ahora sí vamos a ver al incrédulo. Pero tan pronto como Jesús comenzó a decir lo que él era, la resurrección y la vida, y además les dijo que si vieres al Hijo del Hombre que sube donde estaba primero, escribe lo que es Jesús. ¿Qué cosa es esta? Este hombre trata de decirnos que él viene del cielo. Eso es demasiado para nosotros. No podemos creer eso. Él dijo, ¿qué es? La carne de lo cual ustedes hablan, nada aprovecha. Más bien el Espíritu es el que da vida. Allí lo tiene. Es el Espíritu el que da vida a la palabra. Es el Espíritu, no el credo. Y escribe vivifica. Es el Espíritu Santo quien le vivifica la palabra. Y de esa manera llega a ser sal. Y de esa manera llega a ser algo vivo. Algo que usted lo ve por la fe. Y sabe que así es, porque la palabra sí lo dice.
y el Espíritu le vivifica la palabra a usted. Y hallamos que al hacer esto, los incrédulos, cuando uno dice algo con lo cual ellos no concuerdan, ellos se marchan diciendo: yo no tengo que creer eso. Eso como que lo hemos escuchado. Yo no tengo que creer eso. No tiene usted que ponerse a escuchar esas cosas. Levántese y váyase y montones de cosas más. Eso mismo está llegando a ser tan notorio en el mundo hoy día. Uno se pone a decir algo y todo el mundo llega. He visto esto en las campañas. Llegan grandes multitudes y cuando nos ponemos de pie y comenzamos a decir algo, se quedan viéndonos y esperando por pocos momentos, pero cuando comenzamos a decir: Jesucristo se identificó como el Mesías porque Él fue el profeta, al decir eso, algunos vasos que se consideran llenos se van. ¿Qué es? Es que son incrédulos. Y escriben: los incrédulos se van. Ahí ya usted los identifica. Los incrédulos se van. Usted me dirá: usted está suponiéndose eso. Eso no es cierto. No soy culpable de esto. Estoy diciendo exactamente lo que la Biblia dice aquí en esta porción. Ellos eran incrédulos y se marcharon, aunque eran sus discípulos. Vean, aunque eran sus discípulos, eran incrédulos y se marcharon. Lo mismo que ocurre en este tiempo, o ha ocurrido. Pero esto que oyeron era contrario a lo que ellos creían. Decían: ¿quién puede creer tales cosas? Eran fariseos y saduceos que habían salido de sus organizaciones y se habían unido al maestro. Miren quiénes eran ellos, de dónde venían. Se habían unido a él, habían hecho también milagros, vean. Y cuando llegó la hora de la prueba, no la pasaron, porque el incrédulo siempre ha sido incrédulo. Ahora vea esto: cuando lo sobrenatural es manifestado, eso produce tres clases de creyentes. Así sucedió en Egipto. Y él escribe: cuando lo sobrenatural es manifestado, produce tres clases de creyentes. También eso sucedió en Egipto. Allí también apareció el incrédulo, el creyente y el creyente manufacturado. Paso a la página 19. Así que allí también estaban las tres clases. Aquí tengo escrito lo suficiente para continuar toda la noche. Si tuviese que explicar cómo es esto, donde quiera que miramos, hallamos esos tres grupos. Siempre ha sucedido así. Ahora, fijémonos bien en estos 70. Ellos salieron de la presencia del Señor porque su enseñanza no estaba de acuerdo con lo que ellos pensaban que era la verdad. Pero a nosotros no nos toca pensar nada. Lo importante es lo que Él dice. Tenemos que renunciar a nuestro propio pensamiento y decir solo lo que Él dice. Así es la verdadera confesión. Confesar significa decir lo mismo. Y escribe: renunciar a nuestro pensamiento. Si yo confieso algo que sucedió, entonces tendría que decir exactamente lo que sucedió. Esa es la verdadera confesión. Y Él es el pontífice de nuestra confesión, o sea, nuestra profesión, diciendo lo mismo que dijo Dios. Y así todo estará correcto, porque estaremos simplemente repitiendo la palabra de Dios. Entonces notamos que los 70 se marcharon. ¿Qué hicieron? Se fueron simplemente porque no estaban de acuerdo. Esto era demasiado para su sabiduría y su yugo con la iglesia. Era demasiado para ellos creer que este hombre parado allí, quien para muchos era un hijo ilegítimo, tuviese el derecho de llamarse Dios. Él era simplemente un hombre. Ellos le dijeron: no te apedreamos por tus buenas obras, sino porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿No es ese y esa misma burla y ese mismo escarnio y todas esas cosas que están hablando hoy en día?
contra el instrumento que Dios está usando y Dios cumpliendo las promesas que Él dijo que iba a cumplir en una gran carpa catedral. Todo eso se está viendo y por medio de todos los medios habidos y por haber, el pueblo de Dios ya identifica a esos grupos, esas personas que están representadas en ese tiempo, en aquellos que no creyeron que el cumplimiento de la venida del Mesías era en ese sencillo obrero de la construcción. No te apedreamos por tus buenas obras, sino porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Y la misma palabra decía que Él era Dios. Su nombre será llamado Consejero, Príncipe de Paz, Dios Todopoderoso y Padre Eterno. Las mismas escrituras que ellos leían, y el mismo día que ellos estaban cantando el Salmo 22 en el templo, el cual dice: Dios mío, ¿por qué me has dejado? Contar puedo todos mis huesos. Ellos miran, considéranme. Y en otro salmo, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Ellos estaban cantando este mismo salmo en el templo, y en ese mismo momento el sacrificio, Cristo, estaba colgado en la cruz, pronunciando estas mismas palabras que David había escrito 800 años antes, y ellos estaban demasiado ciegos para ver esto. Y hoy, el mismo Dios que habló de esta edad está en la escena haciendo las mismas cosas que dijo que haría, pero están demasiado ciegos para verlo. Esos son los incrédulos. Se marchan diciendo: yo no puedo creer esas cosas. Yo nunca había oído en toda mi vida una cosa semejante a esa. Es exactamente lo que han dicho y seguirán diciendo en cuanto al cumplimiento de la venida del ungido de Dios en este tiempo final. Dirán eso y peores cosas, porque dice: si en el árbol verde hicieron eso, ¿qué no harán en el seco? O sea, que no se extrañen de las barbaridades y las cosas que harán esas personas. No importa, pasó la 20, no importa lo que usted haya o no haya oído. La Biblia dijo que esto sucedería. Esa es su palabra. Aquellos nunca habían oído eso tampoco, pero de todos modos allí estaba. Correcto. Ellos eran incrédulos igual como lo fue Eva. Ella era muy religiosa, por supuesto, pero por cuanto no creyó la verdadera palabra, tuvo que hacerse su propia religión. Ella se preparó unas hojas de higuera, pero luego se dio cuenta de que eso no le servía. Religión significa cobertura. Caín también hizo lo mismo. Él no podía creer que aquello era la verdad. Y escribe: se hizo su propia religión, la incrédula Eva. Y sigue diciendo ahí nuestro hermano William: ¿qué hará el líder máximo de la religión cristiana o del cristianismo? Habrá un momento en que habrá una manifestación en donde cada cual dará su propia opinión, como sucedió 2000 años atrás. Cada persona como individuo hará una manifestación con su boca, hablará, expresará y dirá su propia opinión de quién es este, quién es ese, quién dicen ustedes que es ese. Pero cada persona dirá y dará su opinión de quién es. Ahora vemos el tema de hoy: la presencia de Jesús. La presencia de Jesús en su primera venida fue el cumplimiento de la obra como Cordero de Dios. Y la presencia de Jesús en su segunda venida es la obra como el león de la tribu de Judá. Y recuerden que será paralelo en todo. Nos ponemos en pie y dejamos así en este tema la presencia de Jesús a nuestro apreciado hermano
y amigo, el doctor William Soto Santiago.